¿Qué vamos a decir por acá? Definición. Definición. Sea f una función definida en A hacia los números reales. F una función definida en A hacia los números reales, ¿no? Una función con dominio simétrico. Ya está. Mira, no te vayas a olvidar que el dominio de una función son los valores que toma el x, que toma los variables independientes, de tal manera que esta función pertenece a los números reales. ¿Ya? Te vas a olvidar. Me dicen que ese conjuntito es simétrico. Entonces, se dice, dos puntitos. Vamos con la primera. Función par. ¿No? ¿Qué es lo que tiene que cumplir, chicos, una función para que sea par? Sí, para todo x que pertenece al conjunto A, se cumple. ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué cosa? Que f de menos x va a ser igual a f de x. Una función par. Y cuando hablamos ahora de una función impar, ¿ya? Va la idea de esta manera. Sí, para todo x que pertenece a A, se cumple. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que f de menos x va a ser igual a menos f de x. ¿Ya? Como quien diría, en una función en par, el signo negativo lo absorbe. ¿No? Mientras en una función impar se puede decir así simple que el signo negativo sale. F de menos x es igual a f de x y f de menos x es igual a menos f de x. Función par y función impar. ¿Ya? Eso va con la regla de correspondencia, ¿no? Con la formulita. Ahora, una situación interesante que también se puede observar gráficamente, ¿ya? Obtenemos acá. Por ejemplo, mira. Yo aquí tengo, chicos, lo que es la gráfica de una función par. Si tú tienes buena memoria, ¿qué tipo, chicos, de función es esta? Lo que está de azul. ¿Quién sería? ¿No? ¿La función quién? La función valor absoluto. Aquí estoy recordando, ¿ya? Lo que es la función valor absoluto. Entonces tú observas algo interesante. Considera el eje Y como un espejo, ¿ya? De tal manera que lo que graficas de esta situación, en este cuadrante, se va a reflejar en el otro cuadrante. Es una propiedad gráfica que se da solamente donde en las funciones pares, ¿no? La función, por ejemplo, valor absoluto, es una función par. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que va a pasar con una función impar? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ya? Tal vez si fuera una función par, yo diría el eje Y se refleja. Pero aquí, digamos que no va con ese mismo criterio, ¿no? Podemos considerarlo de esta manera. Mira, considera el eje Y como un espejo. Este es el gráfico. Entonces, tú puedes decir, ah, ya, profe, se refleja. Esto se da cuando es una función par. Pero, como es una función impar, entonces, chicos,
se va a reflejar nuevamente, pero ¿con quién? Con el eje X. Y se refleja. Un poquito más cargado, pero es una propiedad gráfica que se tiene en cuenta en las funciones impares. ¿Ya? Cosas que nos pueden ayudar bastante, sobre todo para graficar. Te vas a olvidar, cuando tú graficas funciones, lo que tienes que buscar sobre todo es evitar tabular de más. Solamente con un par de valores y teniendo en cuenta tus propiedades, puedes avanzar con muchas cosas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la número 2, me están pidiendo identificar qué tipo de función son. Aquí en el ejemplo 2. ¿Ya? Si son par o si son impares. ¿Ya? Vamos con la primera. Vamos con la A. Me dicen f de x es igual a x a la quinta más x. ¿Ya? ¿Cómo verificamos si es par o impar? Vamos a jugar con la regla de correspondencia, con esto. Y vamos a empezar ¿con quién? Con f de menos x. F de menos x. Entonces, ¿cómo va la idea? F de menos x. Tendríamos entonces, chicos, acá menos x a la quinta más menos x. ¿Ya? Este negativo menos x elevado a la quinta, ¿qué es lo que va a pasar con este negativo? ¿Sí? Se mantiene, ¿verdad? Es como decir menos 1 a la quinta menos x a la quinta. Más con menos x. Y si yo factorizo lo que es el signo negativo, ¿cuánto me estaría quedando? X a la quinta más x. Y mira, justo esta expresión, ¿con quién coincide? Con la regla de correspondencia, con la función original. Entonces me estaría quedando por acá. Entonces, f de menos x es igual a menos f de x. Y con esa información yo te pregunto, ¿se trata entonces de una función par o de una función impar? ¿Qué dices? ¿Cuál sería entonces una función? Impar. Ya está. ¿No? Ya está. De todas maneras lo complementas, ¿no? Por lo tanto, f de x igual a x a la quinta más x es una función impar. Ya está. Ese es el A. Vamos ahora con la B. La B me dicen f de x igual a 1 menos x a la cuarta. Para poder verificar si es par o es impar, empezamos de la misma manera. Es decir, f de menos x. Me estaría quedando, chicos, entonces 1 menos x a la cuarta. 1 menos. Chicos, este negativo menos con este x elevado a la cuarta, ¿cuánto me estaría quedando? ¿Cuánto me quedará? Positivo, ¿verdad? Sí, menos 1 a la cuarta es 1. Entonces simplemente x a la cuarta. Y mira, justo qué coincidencia, tú eres igual a ¿quién? A la función original. Es decir, ¿cuántos, chicos, me estaría quedando acá? F de x. Entonces, f de menos x va a ser igual a f de x. Por lo tanto, chicos, ¿de qué tipo de función se trata? ¿Par o impar? Par. Por lo tanto, f de x igual a 1 menos x a la cuarta es una función par. Ya está, ¿no? Ya está.